Buenas tardes. Hola a todos los que se están uniendo. Hola Oscar. Hola Kieru. Hola Fedra. Bueno, vamos a ir enviándole la solicitud a el licenciado Cristian Aguieri. Qué voz de Y ahí lo paz tenemos. que tiene esta chica. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Todo bien? ¿Vos cómo va? Todo bien, acá con muchas ganas de hacer este encuentro, que la verdad es que es un tema eh, muy complejo por momentos para tratar, porque sabemos que en esta época en particular hay mucha demanda también en cuanto a terapias. Me parece que está bueno el espacio para que podamos trabajar y charlar un poquito, despejar dudas, empezar a desmitificar algunas cuestiones. Entonces, la idea es que el espacio sea algo ameno, y que puedan aprovecharlo también para que, justamente para que traten de despejar todas las dudas que tengan. Ujú. Bueno, tenemos 11 espectadores, no está mal, está bastante Bien, bien. hay que bancarlos. Em, Hola, hola Mica, hola Car. bueno, la idea es ir presentándonos un poquito, para que sepan quiénes somos. Por mi parte, yo soy la licenciada Mayra Orellana. Soy psicóloga y trabajo desde la teoría cognitivo-conductual. Soy terapeuta TCC, la famosa sigla TCC. Y el licenciado es, te doy la oportunidad para que te presentes vos, querido. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Cristian Baileri, soy licenciado en psicología también, colegas con Mai desde hace un par de años, así que bueno, estamos acá haciendo un vivo nuevamente a pedido del público. Trabajamos principalmente con adultos mayores, adolescentes. Y, y bueno, la idea es que vayamos aclarando un montón. Hubieron un par de preguntas. Es express, por eso decía el flyer Psico Express, porque fue de un día al otro. Nosotros trabajamos mucho con la flexibilidad, somos bastante espontáneos. Así que, bueno, hay muchas preguntas. Me han escrito por privado también. Principalmente lo que nos convoca acá es la pregunta de cuándo ir al psicólogo, que si bien es un área que es importante, mucha gente la deja de lado, siempre es, bueno, ir al psicólogo cuando no puedo más, o los psicólogos, o ir al psicólogo es de locos. Hay varias cuestiones ahí que está bueno empezar a cuestionar, ya que en algún punto este papel estigmatizante de la psicología es algo que, bueno, que por suerte con el tiempo se está como corriendo un poquito de ahí, pero bueno, aún hay cuestiones que siguen siendo una traba para la terapia. A ver los Exactamente, comentarios. perdón, Cris, se estaba te escucha retomando. muy bajo. Puede ser, no sé, yo te ¿Ahí escucho. también? Ahí te escuchamos mejor. Va, yo te escucho mejor. Bueno, igual es una fiaca estar así. Así que, bueno, nada, cuando hable voy a estar así, un ratito. Sí, exactamente, nada, estábamos hablando un poco con Mai ayer, los temas que teníamos para proponer. Por ahí vi que habían preguntado sobre gestión de emociones, ese va a quedar para otro vivo porque también la idea de esto de hacerlo psicoexpress es un poco no hacerlo tan largo, porque la última vez que hicimos un vivo quedó bastante largo y la idea es que quede un poco más concreto y que también quede disponible en la página y por eso tiene que durar no tan, para Celi, no tanto tiempo. Así que bueno, nada, por eso decidimos este tema de cuándo y por qué ir al psicólogo, digamos, me parece que es un tema bastante copado, introductorio también para la gente que a veces le cuesta un poco decidir, más que nada por el estigma social también que hay con el tema de la Ujú. psicología y la salud mental, porque cuando uno quizás
no sé, está sufriendo de migrañas, no tiene mucho problema en decidir sacar turno para ir al neurólogo, pero Ujú, cuando está medio bajoneado, está triste, está ansioso o simplemente tiene ganas de enfocarse en algunas cosas puntuales de la vida y le está costando, no dice, bueno, voy a acudir a un profesional, porque es algo que, no sé, quedamos ahí del lado socialmente visto como, bueno, un amigo te puede dar el mismo consejo y es gratis. Entonces, ujú, también es un poco romper eso, digamos, por cómo labura un psicólogo y, y en qué te puede sumar, en qué puede sumar realmente a la vida de las personas en ese punto. ujú. Por eso queríamos empezar con este tema principalmente, que además fue bastante votado. Fue bastante votado, tuvo buena respuesta en las personas. En primer lugar, queríamos contarles bueno, nosotros trabajamos, como lo dije anteriormente, desde la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que trabaja principalmente en la interacción entre emoción, pensamiento y conducta ante una situación. Es decir, que una situación siempre es interpretada por la persona a través de creencias, ¿sí? De ideas que tiene, y esa misma interpretación es la que luego va a traer una conducta, un pensamiento y una emoción. Y estas tres componentes se interrelacionan, es decir, que a partir de que yo pienso algo, siento algo y actúo en consecuencia. Entonces, me parece importante poder también explicar esto, porque, bueno, dentro de la psicología hay un montón de enfoques, de corrientes teóricas. Nosotros trabajamos en la psicología basada en la evidencia, que es, bueno, principalmente se trata de terapia que fue testeada en el ambiente de la ciencia, no me sale el nombre, de la... no me sale el Conocimiento nombre. empírico, la ciencia. Me nublé porque me colgué viendo. Es muy difícil hacer un vivo, Sí, porque te mal. conozco los comentarios. Porque vas leyendo y sí. Ahí nos Dale, tenemos. el que no hable se encarga de los comentarios. Vamos a Ahí hacer está. así. Bueno, Porque si no, nos en el ponemos en... ambiente del laboratorio, eso quise decir, más que nada, a partir de una muestra de personas con ciertas condiciones, en un grupo control, se aplica un tratamiento y en base a esto hay un manual de intervención para ciertas problemáticas. Quizás hay modelos basados en la evidencia para el trastorno de ansiedad, para el trastorno de pánico, para el trastorno de la depresión y demás. Entonces, la idea es trabajar dentro del campo científico de la psicología y en base a esto, en general hay tres posibilidades de comenzar terapia, o en realidad hay tres grandes áreas donde los terapeutas trabajamos. Por un lado, trabajamos con los trastornos mentales, que en realidad trastorno mental, como hablábamos con Cris anteriormente, la palabra trastorno es un poco estigmatizante, con lo cual sí hay una persona que tiene un diagnóstico, sí hay una persona que tiene depresión, pero tratamos de utilizar el diagnóstico como una brújula de tratamiento, no como una etiqueta, porque esto lleva más bien al estigma y la idea es que la persona piense que piense que tiene un problema a trabajar, pero que no es depresiva. Entonces ahí también un primer paso de la terapia es poder trabajar un poco la diferencia que hay entre la persona y el diagnóstico. Bueno, también trabajamos con problemas que rondan dentro de las crisis vitales y por desarrollo personal. Hay gente que consulta porque principalmente quiere trabajar algunas cuestiones son, que son importantes, quizás algunas trabas. Las personas también muchas veces tienen que trabajar las estrategias de afrontamiento frente a ciertas situaciones que son estresantes, entonces ahí es donde entra la parte de lo que es el desarrollo personal. Y bueno, también dentro de lo que es las crisis vitales, se trabaja principalmente a que el paciente pueda tener autonomía frente a estas crisis que hacen que un poco desorienten a la persona en cuanto a que quizás una persona se jubila y eso tiene un impacto importante como crisis porque es de un momento al otro dejó de ser alguien para ser otra persona. Lo mismo en la maternidad, todo lo que implique una pérdida
y tener que reubicarse ahí es una crisis vital. De hecho, como crisis vital también podemos tomar este contexto más bien de catástrofe, hablando técnicamente. Ahí también es donde trabajamos. Entonces, la idea es que el paciente pueda tener autonomía, no que el paciente tenga que ir por años a la terapia. Nosotros desde la TCC trabajamos en la terapia focalizada en el presente, en el aquí y ahora. No está tan centrada o centralizada en el pasado, si bien trabajamos la conducta, el aspecto conductual, todo lo que hace el paciente que por ahí es desadaptativo. Todo eso también es algo que obviamente tiene una historia detrás, no es que el paciente tiene una conducta porque sí, sino que obviamente hay un núcleo, algo que fue desarrollando esta conducta, pero trabajamos más que nada en el mantenimiento del problema. Es decir, en lo que el paciente hoy tiene como problema y qué cosas son los que mantienen ese problema, es decir, si es ambiental, si es alguna estrategia de afrontamiento como la evitación. Entonces, perdón, te estoy hablando todo yo, no te estoy dando el espacio, pero bueno, No, esto bueno, es así. cerramos Yo el cuando vivo explico acá, todo. chicos. Nada, igual, genial, genial lo que estás diciendo, está buenísimo. Podés aportar si querés. Aporta, aporta. Básicamente lo que dijo Maggie está perfecto para que se entienda un poco por qué el tema de ir al psicólogo, digamos, todos tenemos una manera de ver las cosas, ¿sí? A veces nos pasan cosas, ¿sí? Y realmente nosotros tenemos algo que somos los esquemas, son los esquemas, ¿sí? Nosotros percibimos el mundo de determinada manera y solemos seleccionar información que vaya de acuerdo a esta manera que nosotros tenemos de percibir las cosas, ¿sí? Que confirme esta forma de percibir las cosas. Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros como psicólogos es también ubicar qué situaciones son las que suelen gatillar o generan un conflicto en las personas y ubicar esto que hablaba May de cómo la emoción, el pensamiento y la conducta están interrelacionados. O sea, ubicar qué pensamiento surge en cada situación, qué emoción viene acompañando esa situación y como conducta ubicamos más o menos la respuesta que se genera frente a esa situación, ¿sí? Entonces, uno después en la terapia, cuando el paciente hace ese autorregistro, que a veces es muy difícil ubicar cómo uno se va enfrentando a las situaciones. Simplemente las situaciones pasan, uno reacciona y después capaz se queda maquinando, bueno, podría haberlo hecho de otra manera o lo que sea, pero siempre con uno mismo. El psicólogo ahí lo que puede aportar son pensamientos alternativos, formas diferentes de presentarle un repertorio emocional distinto de cómo reaccionar frente a las situaciones y ubicar, bueno, esto en realidad no te enojó, porque vos reaccionaste con enojo, pero en realidad te puso triste. Y quizás Ujú. abriendo esa posibilidad es, es bastante copado, digamos, para las personas también entender que, bueno, esto en realidad iba por otro lado. Y la respuesta entonces cambia también, y la forma de afrontar cambia, ¿sí? Entonces me parece que es importante esto, entender que no solamente ir al psicólogo es, bueno, estoy loco, entonces tengo que Ujú. ir, que es un poco el estigma social que da vueltas ahí, sino esto que hablaba más, este desarrollo personal creo que va en general. Creo que siempre es un desarrollo personal ir al psicólogo. E incluso aunque tengas un trastorno, digamos, que es dentro del manual diagnóstico que usamos nosotros, eso no importa. Me parece que ya el hecho de poder aceptar y decir, bueno, tengo algo que me afecta, me siento muy bajoneado, me siento muy ansioso, me siento que me pasan cosas que no estoy pudiendo manejar o que quiero manejar mejor. Las estoy pudiendo manejar, pero siento que lo podría hacer mejor. Siento que quiero obtener un desarrollo laboral mucho mejor del que estoy teniendo, me está costando, tengo trabas, me siento disperso. Bueno, quizás ahí el psicólogo pueda ayudar a entablar y armar un plan de cómo orientar ese tipo de gestión, ¿sí? De Ujú. cómo lograr un objetivo también. Entonces creo que también va por ahí remarcar el hecho de que va más un poco para todos también en ese punto. Cuando uno no tiene con qué agarrar Ujú. envión a veces también. Exactamente. Muchas veces la emoción es tan fuerte o es tan intensa que eso lleva a sesgar un poco la interpretación que hacemos sobre la realidad. Muchas veces pasa esto, de que uno está triste, está angustiado por algo y en ese sentido, esa misma angustia, cuando no podemos manejarla de una manera más adaptativa, es decir, todas las emociones tienen una función, no hay emociones negativas en ese punto. Todas las emociones nos ayudan a sobrevivir, como es el caso del miedo, del enojo. Entonces,
es importante destacar el papel adaptativo de las emociones y poder también aceptarlas, no luchar contra esas emociones, porque cuanto más luchamos contra alguna emoción displacentera, inclusive hasta más la intensificamos y ahí es donde bueno, también un poco, es muy diverso el papel o los objetivos terapéuticos. Vieron que arrancamos con una cosa y nos fuimos con otras, pero bueno, siempre es importante destacar que bueno, que es un trabajo artesanal, el del psicólogo también, no es que se aplica un tratamiento cuadrado al paciente, sino que obviamente todo el papel, toda la importancia de la personalidad, del ambiente en el que se maneja, de las posibilidades, siempre es personalizado el tratamiento. Eso me gusta destacarlo porque muchas veces parece que ya sabemos que el paciente viene y ya sabemos qué tiene como si fuésemos médicos. Vieron que los médicos se guían por un diagnóstico, bueno, toma esta pastilla, tenés que hacer dieta de acá, pero no se contempla lo integral del humano, de la persona. Entonces, en ese punto está bueno destacar esto, en primer lugar. Pero bueno, volviendo un poco a las emociones, bueno, que eso es otro tema que nos habían pedido mucho que habláramos, les puedo spoilear algo en cuanto a que a veces las emociones son muy intensas y la persona carece de herramientas para afrontar ciertas situaciones que son amenazantes. Y bueno, en ese punto la emoción es tan intensa que puede sesgar o distorsionar un poco lo que nosotros interpretamos de la situación. Es decir, si estamos enojados porque, no sé, porque perdimos el colectivo para ir al trabajo, ya eso ya emocionalmente me activa, me levanta un poco el umbral del enojo y me mantiene de alguna manera con la emoción subiendo, escalando. Entonces, si yo no puedo controlar ese enojo, es muy probable que lo que pase luego en el día también esté distorsionado por ese enojo si es muy grande, ¿no? Estoy dando un ejemplo muy burdo, muy aleatorio, pero para que se entienda, si yo no puedo gestionar ese enojo, voy a pasar todo el día quizás sesgando la realidad por culpa de ese enojo. Entonces, lo que hacemos los terapeutas es separar, ¿sí? Separar la emoción del pensamiento. La emoción del pensamiento porque muchas veces la emoción distorsiona y contamina ese pensamiento, que es algo que uso mucho con mis pacientes en cuanto bueno, de que a veces el pensamiento, la idea es que nosotros, como decía Cris recién, tratemos de ayudar al paciente a buscar pensamientos alternativos, pensamientos más realistas, porque justamente cuando hay una emoción muy intensa, se distorsiona la realidad y bueno, nosotros tenemos que buscar pruebas empíricas de lo que el paciente trae como pensamiento, poder tomarlo como una hipótesis, no como una verdad certera ni una nada real. Entonces ahí es donde buscamos esto, buscar alternativas, pensamientos más realistas. De esta manera vamos a hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, a eso apuntamos, a una calidad de vida y a que el paciente pueda vivir una vida que valga la pena ser vivida y que tenga autonomía. Por eso es que nosotros siempre trabajamos en cuanto a brindar herramientas al paciente para que no tenga que tampoco depender del psicólogo. Es un entrenamiento, ¿no, Cris? Nosotros vemos a la terapia como un entrenamiento. Sí, sí, tal cual. Y de hecho hay dos factores importantes también como para mencionar en lo que es la terapia que manejamos nosotros, que es la psicoeducación. Nosotros todo el tiempo estamos tratando de que el paciente entienda lo que le está pasando, ¿sí? Porque en este objetivo de que se entienda cómo manejar un poco las emociones y los pensamientos que a veces son bastante intrusivos, porque suelen ser automáticos y tienen esa característica de, bueno, si aparecieron a veces no se van tan fácil, y las emociones lo mismo. Entonces, un Ujú. poco de explicarle un poco qué es lo que le pasa y cómo registrarlo y cómo pensar quizás cosas alternativas frente a eso que le está pasando, siempre está bueno. Y este trabajo artesanal que nombraba Mai, siempre se hace de una forma colaborativa entre los dos. Digamos, acá no es que el psicólogo te va a decir, bueno, acá vos tenés que hacer esto sí o sí siempre, sino que vamos a ver qué opciones hay, qué posibilidades hay. A veces se dan algunas indicaciones entre una sesión y la otra y quizás no funcionó. Y digamos, bueno, a ver qué vuelta le podemos dar. ¿Por qué no funcionó? Bueno, quizás podemos probar por este lado. ¿Qué tan Ujú. dispuesto estás a hacerlo? Es algo que se va haciendo
paso a paso, digamos, ¿sí? Y entre los dos y ver qué posibilidades hay, siempre se va armando como una jerarquía de posibilidades, digamos, bueno, podemos empezar por acá, después vamos por acá, después vamos un poco más avanzando un poco más. Me parece que es eso también, ir un poco escalando en ese punto, esta interrelación que marcaba May entre los pensamientos y las emociones. Yo a veces lo doy como ejemplo cuando, no sé, por ejemplo, estás a la noche durmiendo, viste una película de terror y escuchás un ruido en la cocina. Y seguramente el pensamiento que vos tengas sea o que te están entrando a robar, o que hay un fantasma, o que está pasando algo más eh, turbio de lo que realmente está pasando. Pero porque estamos como más predispuestos, digamos, las emociones nos predisponen a tener pensamientos que confirmen esa emoción, digamos, que confirmen que hay un miedo real atrás de esa puerta. Y lo mismo del otro lado, uno a veces tiene pensamientos negativos, entonces, no sé, no me va bien en el trabajo, digamos, una característica, para dar un ejemplo, típica del trastorno depresivo, tiene que ver más que nada con tener un foco negativo de todo lo que le está pasando. Y quizás no es tan así. Quizás tiene algunas cosas positivas, pero no las puedes focalizar en el día a día. Entonces, si se escucha algo, creo que porque Maggie está sin auriculares. Ok, ¿Puede ser? Bueno, igual tranqui, no pasa nada. ahora Em, sí, sí consigo. no, igual me gusta escucharlo. Así que creo que está bueno como entender esto, que la emoción por un lado está relacionada con el pensamiento y lo mismo del otro lado, el pensamiento también trae una emoción. Digamos, nosotros interpretamos la vida de una manera si pensamos que en una fiesta nadie nos saluda y nos vamos a sentir tristes. ¿Sí? Es también la interrelación que vemos ahí. Y la respuesta que nosotros tengamos frente a eso también es muy importante y es donde también podemos trabajar más que nada los psicólogos de cómo ir armando respuestas diferentes frente a situaciones que pueden ser similares, porque lo que tiende a pasar es que las personas, si bien las situaciones son siempre diferentes, suelen caer en las mismas situaciones, ¿sí? Siempre les suelen afectar o suelen estar atentos a las mismas situaciones. Digamos, una persona que tiene fobia a las cucarachas va a ver muchas más cucarachas que una persona que Ujú. no la tiene, porque va a estar todo el tiempo atenta a ver las cucarachas que pueda haber, digamos, va a estar todo el tiempo mirando el piso. Y generalmente van a aparecerle más cucarachas que al resto y va a decir, pero tan mala suerte tengo que todo el tiempo termino rodeándome de aquello que no quiero ver, del miedo que tengo. Y sí, en Ujú. realidad esas cosas están todo el tiempo para todos, pero justamente está más presente en las personas. Está más presente cuando uno lo hace estar presente. Digamos, la realidad es esa. Cuando uno está atento a ciertas cosas, los estímulos van a aparecer mucho más fácil que cuando estamos distraídos. Ujú, tal cual. Ahí es muy importante el trabajo sobre el control atencional, porque justamente si yo estoy hiperalerta, por ejemplo, una persona con trastorno de pánico, con episodios de pánico, si la persona está constantemente alerta o hipervigilante a las condiciones físicas, a los latidos, está constantemente chequeando y monitoreando eh, las palpitaciones, el pulso, la respiración, la frecuencia cardíaca. Entonces, si alguien está constantemente pensando y chequeando esto, lejos de solucionar o de prevenir ese ataque de pánico, ese panic attack, lejos de prevenirlo, en realidad lo que hace es focalizar la atención en el cuerpo y esto contrariamente hace que se eleve, se comience a respirar mucho más agitadamente, con lo cual puede llevar a una hiperventilación. Esto también acelera el ritmo cardíaco, la sangre, de hecho, inclusive corre mucho más rápido hacia las piernas. Muchas veces las personas con pánico tienen, tienen dolor, perdón, se les duermen las piernas, con lo cual me estoy yendo un poquito de tema, pero quiero ir un poco a lo atencional, ¿no? Ahí es donde se trabaja en el control atencional, mucho sobre el manejo que el paciente tiene sobre la atención y también se trabaja mucho con esta distancia que la persona tiene que tener de los pensamientos, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que lo que nosotros pensamos es real o no que es real, sino que es una verdad y nos creemos lo que pensamos, cuando nosotros somos más que lo que pensamos, nosotros somos más que nuestros pensamientos, mucho más que lo que hacemos, que lo que sentimos. Podemos en este punto pensar a la mente como una radio que está prendida a las 24 horas, que en sí la radio tiene su función de nos informa acerca del ambiente, de lo que está pasando en el ambiente.
también de lo que tenemos que hacer en la planificación de las actividades, pero en realidad esta radio muchas veces nos informa cosas que no son funcionales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar a la mente como la radio y que nosotros no somos esa radio, nosotros tenemos a la radio y ahí es donde podemos controlar y podemos decidir cuándo apagarla o cuándo no escucharla. Como también pasa muchas veces cuando uno mira el noticiero, informa, podemos cambiar de canal y podemos elegir qué queremos saber o qué queremos escuchar. Entonces, también trabajamos un poco sobre esto. Esta ya es una orientación más nueva dentro de las terapias cognitivo-conductuales, que bueno, quizás si les interesa podemos armar un vivo más adelante explicando. Es muy amplio el campo de la psicología y bueno, la idea es que bueno, que por lo menos en este espacio ustedes puedan ir preguntando lo que necesiten, cualquier duda que tengan en cuanto a terapia, si es que han ido a terapia, qué experiencias han tenido, que no sea tanto un monólogo entre Cris y yo, o un diálogo, sino que la idea es que podamos trabajarlo con ustedes o que si tienen alguna duda, alguna consulta, nos la hagan. Pero principalmente, bueno, esas son las cuestiones por las cuales, que en realidad en el flyer pusimos por qué ir al psicólogo, cuando en realidad no se trata del por qué ir al psicólogo, sino cuándo ir al psicólogo o para qué ir, no tanto por qué ir en el punto de que, bueno, uno elige también comenzar terapia. Hay gente que directamente, muchas veces pasa esto de, bueno, no, yo me autoanalizo o yo puedo, me junto con amigos, y es respetable, mientras que la persona esté bien, mientras que la persona se sienta bien y confiada en sí misma, eso, la verdad es que ir al psicólogo no, en ese punto está bien, pero cuando el malestar es muy significativo, cuando la ansiedad o cualquier emoción negativa es muy fuerte, irrumpe tantas esferas en la vida, como la social, como la laboral, como la rutina, lo cotidiano, el sueño, cuando hay cuando hay mucho problema en eso, perdón, me distraje con los comentarios, esto lo voy a tener que Yo me trabajar, el encargo del control chat, yo me encargo atencional, del chat. ahí está, con el control atencional. Cuando el malestar es significativo, ahí es donde lo ideal es comenzar terapia y también ya reconociendo del vamos que bueno, que la persona quiere un cambio, necesita ese cambio y eso ya es el primer paso para poder comenzar terapia. Muchas veces pasa esto de que hay gente que por ahí es obligada a ir a terapia y bueno, a veces eso es un poco contraproducente o no, pero bueno, también está en la elección del terapeuta, hay muchos factores. La idea es que cuando alguna persona de las que esté acá escuchando o tenga algún familiar que por ahí sea un poco reticente o tenga algo que quiera trabajar, bueno, poder explicarles esto, que primero en principal la terapia, el psicólogo, no trabaja sobre locuras como todo el mundo o la gran mayoría piensa de que ir al psicólogo es de locos, cuando en realidad se trata de querer mejorar algunos aspectos. Y en ese punto está bueno poder orientar a la persona que está sufriendo, porque, a ver, las personas que acuden a terapia, todas sufren, o sea, hay algo que es doloroso o que no pueden sostener o que inclusive creen que ya no tienen recursos para afrontarlo. Entonces ahí está bueno poder acompañar a la persona a iniciar el cambio, ¿no? Sí, no. Sí, tal cual. De hecho, bueno, hay una pregunta muy copada de Mika, si podés chusmear ahí. Yo mientras le Ujú. respondo también quería destacar una cosa que puso Oscar. Desde ya que pueden contarnos, como dijo Mai, si acudieron a terapia alguna vez, qué experiencia tuvieron. Creo que eso está bueno también como para desmitificar. Por ejemplo, acá Oscar comenta que una vez fue a terapia y la psicóloga no, o el psicólogo no dejaba de mirarlo con cara de pena, motivo por el cual dejó de ir. Entonces, Claro. eso también, digamos, nosotros tenemos que mantener una neutralidad en ese punto. Digamos, nosotros no Ujú. estamos ahí para juzgarlos, porque justamente lo que se tiene que formar es una alianza terapéutica, lo que se llama un trabajo en conjunto para modificar aquello que uno está yendo a buscar y yendo a trabajar. Ujú. Me parece que, nada, lo que le puse de abajo, yo le respondí porque me tentó responderle antes de, de hablar, pero me parece importante que
experiencias de ese tipo no alejen a alguien de terapia. De Exacto. hecho, nada, me parece importante que siempre se vaya un psicólogo que sea recomendado por otro. Creo que eso siempre suma bastante. El hecho de que alguien que vos conozcas o alguien que te lo pueda recomendar, que sepa cómo trabaja, eh, siempre suma bastante porque esas cosas no deberían pasar y terminan alejando a la gente de terapia. Después se termina generando esta generalización de que todos los psicólogos son iguales, todos nos Ujú, quedamos callados mirándolo fijo y no vamos a responder nada porque la cura está en el paciente. Y la ujú, realidad es que hay diferentes terapias, como dice, pero además de las terapias, además de las orientaciones y cómo nosotros conseguimos, que es un poco lo que hablamos con Mai, porque no vamos a hablar ahora de las diferentes terapias que hay, pero son distintas las formas que tienen de concebir al paciente. Si nosotros tenemos esta y estamos focalizándonos en explicar esta. Pero además dentro de cada orientación hay diferentes personas. Digamos, nosotros somos personas también en ese punto y tenemos formas distintas de manejarnos. Mai será de una nosotros somos muy parecidos puntualmente, pero Mai tendrá una forma, yo tendré otra. Quizás Mai hace más chistes que yo o yo hago más chistes que Mai. Digamos, también eso está bueno dentro de la terapia, entender que cada psicólogo en ese punto es un mundo, independientemente de la terapia a la que vayas. Lo importante es que puedas decírselo. Yo creo que esta sensación que vos tenías de que te miraba con cara de pena, digamos, si se la hubieses marcado, también le dabas la oportunidad al profesional de que pueda explicarte qué es lo que le estaba pasando a él ahí y qué es por qué estaba haciendo ese tipo de conducta, digamos. O si era una percepción tuya también, por lo que hablábamos antes, digamos, cada uno ujú. tiene la forma de ver el mundo, digamos. Entonces, capaz vos estabas contando algo que a vos te daba pena y en ese punto vos estabas como esperando que el otro también notara esa pena que a vos te estaba dando. Entonces la notaste y quizás fue una impresión tuya. Entonces darle al otro la oportunidad. Eso sería una intervención, poner si vos me contaras esta experiencia en una situación social. Es como, bueno, pero realmente le preguntaste si sentía eso, qué te dijo. Bueno, en un Ujú. contexto terapéutico obviamente eso no debería pasar o no deberías sentirte de esa manera, pero bueno, puede pasar también. Y Es muy quería... importante Sí, perdón. también, perdón, para reforzar un poco lo que estás contando, es Ujú. importante también tener plena confianza en el terapeuta, porque muchas veces pasa esto de que, bueno, se piensa que el terapeuta, como es terapeuta, sabe más o tiene la verdad absoluta, cuando en realidad nosotros estamos para guiar al paciente. Es un espacio en el cual se pueda sentir tranquilo, donde no hay, digamos, no somos jueces, no estamos para juzgar, sino para trabajar para el paciente. Y como había un comentario acá que me encantó, el de Ceci, que dice que el psicólogo te da las armas para manejar tu vida y ser más feliz. Es así, tal cual. Yo, de hecho, hablo con mis pacientes y les comento que, bueno, que la idea es también ir formando herramientas. Hay pacientes que tienen más herramientas que otros cuando llegan a terapia, pero la idea es poder armar esta cajita de herramientas para que el paciente pueda también afrontar de manera autónoma sus problemas o aquello que le genera malestar. Pero en este punto es importante entender esto, que el psicólogo es alguien que acompaña al paciente, que le da herramientas, pero que no juzga. Esto de la pena que apareció recién, este, digo, nosotros somos personas que estudiamos para ayudar al paciente, para mejorar su calidad de vida. No es que sabemos más o tenemos la verdad absoluta. Entonces ahí es donde también con el empirismo colaborativo, que es esto de el trabajo en equipo, nosotros somos un equipo. El paciente y el terapeuta son un equipo y ambos persiguen el mismo objetivo, que el paciente esté bien. Entonces, es importante resaltar esto. Yo acá tenía una pregunta que, mirá qué ¿Cómo haces eso? interesante. Hace, Qué loco. sí, me pueden enviar por acá abajo, al lado del signo de enviar por directo, hay una preguntita. Bueno, ahí se pueden enviar preguntas. Bueno, hace un mes me dieron de alta, aún me dan ganas de ir, aunque sea a saludar a la terapeuta. Bueno, eso está muy bueno porque habla de un buen trabajo en equipo, este, que está bueno porque quiere decir que es significativo o la figura del terapeuta fue significativo y está bien ir a saludar al terapeuta o poder compartir espacios más allá de la terapia. De hecho, yo con mis pacientes me manejo de esa manera. Nosotros nos veremos una vez por semana, 1 hora o a veces más,
y durante la semana el chat está abierto, por eso enfatizo en el lugar del terapeuta como alguien que acompaña. No es tan rígido en ese punto, pero bueno, ese es el estilo de cada terapeuta también, no significa que el que yo maneje es el único y el válido, pero sí es importante acompañar. Acá, Yo a quiero ver, retomar, perdón, algo que sí. puso Mika hace un rato. Muchas veces Ujú. posponemos el pedido de ayuda profesional por distintos motivos. Dejamos pasar el tiempo y no le damos importancia. ¿Tienen algunos ejemplos de cuándo acudir a un profesional? Por ejemplo, en una situación de estrés. Y quería unirlo con una cosa que puso André, que es, ¿qué piensan de los niños y adolescentes que no desean tanto ir a terapia? A veces ellos no buscan un cambio como los adultos. Exacto, porque Ujú, nosotros estamos hablando de situaciones muy idílicas, donde el ujú. paciente viene y quiere cambiar y te paga, y bueno, yo vengo acá muy predispuesto a todo, y quizás no es así. Quizás los pacientes llegan de otra manera y llegan más impuestos por los padres también, y eso dificulta un poco más el trabajo también, obviamente. Entonces, ¿cuándo acudir? Para lo que ponía Mika así como ejemplos concretos, es un poco lo que hablábamos antes, digamos, una situación de estrés, una situación de ansiedad, una situación de depresión. Esos son ejemplos muy concretos de cuándo decir, bueno, Ujú. el psicólogo me puede ayudar. Pero también lo que hablábamos antes, este desarrollo personal, estas ganas de no de considerar que estoy yendo para atrás por ir a pedir ayuda, sino como que tengo ganas de ir para adelante. ¿Sí? Que no necesariamente tenés que estar en el fondo para querer subir, sino que podés decir, che, la verdad que, no sé, siento que tengo cosas un poco desordenadas en mi vida. Y también es mucho más fácil, digamos, cuanto antes podamos empezar un trabajo, no es necesario que sigas forzándote solo a buscar las herramientas un poco forzándote como puedas, arañando ahí las soluciones, sino que está bueno también poder pedir ayuda a tiempo en ese punto y no dejar que siga escalando, no sé. Me viene a la mente el tema de los síntomas ansiosos, por ejemplo. Un tratamiento de ansiedad, un tratamiento para la ansiedad sería mucho más corto si el paciente no viene con 6 7 años de venir manteniendo conductas que fomentan ese estado de ansiedad. Sí, Ujú. quizás si pasa 1 o 2 meses con ese estado, diga como, bueno, estoy teniendo ataques de pánico, me siento nervioso por tal cosa, me siento nervioso por lo otro, es mucho más fácil hacer un tratamiento de exposición porque no va a estar tan afianzado y tan apegado a esa sintomatología el paciente. Entonces, también es importante entender cuándo pedir ayuda. No Ujú. necesariamente se tiene que dejar hasta último momento y, bueno, necesitas ir a un psicólogo. No hace falta necesitar a modo de o vas o no podés más con tu vida, sino el hecho de, bueno, tengo ganas de seguir un poco adelante. Por eso es difícil a veces marcar como ejemplos concretos de cuándo ir, porque la realidad es que un montón de veces hay personas que necesitan ir quizás por periodos más cortos de tiempo, quizás se sienten muy agobiadas con la facultad o con el Claro. colegio, o no saben qué hacer con una relación de pareja, acaban de cortar, eh, y a veces son situaciones donde uno puede afrontar solo, pero el sufrimiento cuando se vuelve muy pesado, cuesta más afrontarlo solo. Y a veces son situaciones concretas donde uno puede decir, bueno, quizás necesito un poco de ayuda y se hace mucho más llevadero ese sufrimiento. Es como Mira, bancarte un dolor de cabeza o tomarte un Ibupirac, básicamente. exacto, Te lo podés bancar, exactamente. se te va a pasar, pero bueno, tomate un Ibupirac y no te vas a sentir tan mal. También es la Ujú, inversión ahí de decir, bueno, ¿cuánto vale estar mal? ¿Cuánto vale este malestar? ujú. Más que nada cuando es por orgullo de decir, bueno, yo puedo solucionar todo solo, que es algo capaz le pasa más a los hombres, que es como Sí. más normal que los hombres no acudan a terapia, esto lo hablábamos antes también, eh, por este orgullo un poco de yo puedo con todo. eh, y bueno, obviamente no siempre pasa así, a veces está bueno poder decir, bueno, esto se me está yendo un poco de las manos, estaría buenísimo tratarlo a tiempo. Ahí está, exactamente. Mira, a mí me parece que hay al menos un acercamiento a responder un poco cuándo ir al psicólogo. Y creo que es cuando algo te sobrepasa, una situación te excede, cuando algo se quiebra quizás en algún vínculo, porque muchas veces sucede esto, que hay algo del vínculo que no se puede, que no se puede como rearmar, la persona queda dolida, vacía, bueno, ahí estamos entrando en duelo, quizás ahí también me estoy yendo, yo siempre me voy chicos, así que entiéndanme. Pero bueno, me gusta que se pueda generar este espacio de debate. Pero bueno, yo creo que cuando se excede, cuando hay algo que me excede, que ya no lo puedo manejar, cuando
yo tengo alguna situación estresante, algo que me genera malestar e intento, pero no puedo sobrepasar, no puedo afrontar esa situación. Creo que ese es un buen punto, poder aclarar esto, y había un comentario acá de Casela Fede, y me parece que está bien, porque es lo que estamos tratando de transmitir, comprender que el terapeuta guía y ayuda a crear recursos y que no tiene las soluciones mágicas. Nosotros estamos entrenados para ayudar, tenemos un montón de herramientas, pero acompañamos, en ese sentido acompañamos a la persona, porque al fin y al cabo, bueno, yo creo que no hay una solución mágica. Es mucho, se compromete mucho el paciente que trabaje en este tipo de terapia. Es decir, en la terapia cognitivo-conductual enviamos actividades o tareas, entre comillas, yo lo pongo entre comillas porque la palabra tarea ya implica, viste, una mal predisposición, pero sí actividades para que refuerce el paciente entre sesiones, es decir, que el trabajo no quede en el espacio de 1 hora o de 45 minutos o de lo que sea de la sesión. Esto es un entrenamiento, volviendo a la palabra entrenamiento, en donde el paciente va a ir entrenando su autonomía, entrenando sus estrategias de afrontamiento ante situaciones que no manejaba hasta el momento. Entonces, la idea es que el paciente entre medio de las sesiones pueda trabajar esas herramientas que estamos construyendo en el espacio de la sesión. Por eso es un entrenamiento y por eso se trata de que el paciente se comprometa a realizar lo que el terapeuta le indique. Siempre obviamente contemplando la situación del paciente, como dije antes, no se le da al paciente, a todos los pacientes, lo mismo, de la misma manera. Siempre es muy puntualizado y muy artesanal el trabajo, eso lo hace más lindo todavía. Pero bueno, un poco la idea es esta. Voy a ir leyendo los comentarios. Sí, bueno, mientras vos lees, yo hablo también. Como dice Mike, es muy gradual, es muy paulatino y depende un poco del caso por caso. Digamos, nosotros nos encargamos también de hacer digamos, para eso también trabajamos un poco por fuera de la sesión. Nosotros nos van a ver tomando muchas notas de cosas que ustedes van diciendo, pero la idea es justamente poder después armar y pensar, bueno, ¿qué sería lo mejor? ¿Cómo sería mejor encarar a cada persona? Digamos, si bien no sé, por ejemplo, nosotros como mencionábamos antes, nosotros tenemos un manual diagnóstico desde donde nosotros vemos qué síntomas tiene cada paciente y ubicar más o menos en qué eje lo podríamos ubicar, ¿sí? En qué padecimiento social podemos ubicarlo. Pero la idea no es aplicar el mismo tratamiento para todos, ¿sí? Sino como ir adaptándolo a las posibilidades de cada paciente. Como yo les dije, no es lo mismo encontrarnos con un paciente que hace 1 o 2 meses que tiene ataques de pánico con un paciente que hace 6 años que no sale de la casa porque tiene miedo. ¿Sí? Entonces es como muchísimo más difícil cuanto más tiempo pase y cuanto más conductas evitativas fue formando a lo largo del tiempo, porque obviamente uno va teniendo conductas de reaseguro, que serían todas aquellas cosas que a uno lo tratan de mantener seguro. Dicen, bueno, primero no voy al cine porque puede haber un incendio. Después, mejor no salgo, no tomo el subte por esto. Y después, bueno, en algún punto se terminan encerrando en la casa Uh-huh. por miedo a salir. Entonces cada vez se van sumando más y más conductas de reseguro, más y más conductas evitativas. Y eso termina, bueno, obviamente generando una complicación cuando queramos romper eso en un tratamiento. Entonces no va a ser el mismo tiempo y el mismo tipo de exposición que podamos hacer Ahí en un estamos sobre trastorno de el ansiedad, por ejemplo. mantenimiento perdón, esto del mantenimiento del problema que hablábamos Ujú. antes. Se trabaja sobre el mantenimiento del problema, sobre el mantenimiento. Como esto que decía Cris, si yo pienso que el cine se va a prender fuego, ¿qué hago? Para resguardarme de ese posible potencial, porque es potencial, peligro, me quedo en mi casa, me aíslo. Una persona con ansiedad social quizás lo mismo, tener esa presión constante de que el otro me está evaluando en una situación social, en un cumpleaños, en una reunión, saber y anticipar que cuando vaya a ese cumpleaños o a esa reunión me van a evaluar, me van a criticar. Entonces, como para afrontar eso, me quedo en mi casa. Y eso también es una estrategia de afrontamiento, la evitación. La evitación consiste justamente en esto, no exponerse ante esa amenaza que sé que está, y que el recurso que tengo para afrontarla, aunque parezca contradictorio,
la evitación es un recurso de afrontamiento. Entonces, ahí es donde se trabaja. No tanto en el por qué o en lo que pasó en la niñez, que no significa que no sea importante, pero el paciente viene con un problema, viene con un malestar, y es muy importante trabajar sobre el malestar en el presente, en el aquí y ahora, y poder darle las herramientas ahora. Eso es importante también que lo resaltemos. Sí, más que nada por la importancia de esto que mencionas, los factores de mantenimiento. No va a ser lo mismo cómo se generó un problema o por qué, digamos, el trauma que lo generó, a cómo uno se va instalando en ese problema, cómo uno se va identificando también ahí. Sí, es como más complicado cuando uno se termina identificando con yo soy X cosa. Sí, que suele pasar también. No sé cómo haces eso todavía. Bueno, después te lo explico por privado. Bueno, acá se abrió un debate, ya quedando poco tiempo para que se nos corte el vivo, de la educación emocional en la escuela. Es un punto Sí, muy interesante, muy interesante. La educación, la educación y la educación emocional es un punto muy interesante ahí, con lo cual debería, yo te respondo, para mí debería poder fomentar esto de, lo saco porque si no creo que te estoy tapando la cara, ahí está. gracias. Este, debería, porque yo creo que en la escuela, además de enseñarse contenidos académicos, es muy importante también enseñar al chico, a la niña o al niño, a su gestión emocional, porque en realidad las emociones están desde el día uno en cada uno de nosotros y es importante aprender a manejarlas. Obviamente que eso no implica que a lo mejor en la adultez la persona no necesite de un apoyo psicológico, pero sí, yo considero que sí, que es muy necesario. Pero bueno, ojalá que esto sea también como un inicio de cambio y que en algún momento se llegue a lograr. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora, nos cortan el vivo a la hora, así que se me pasó volando, me quedo con muchas ganas de seguir hablando sobre esto. De todos modos, la idea es poder sostener este espacio los domingos o los sábados para que podamos ir trabajando muchas otras cuestiones. La idea era hacer algo muy introductorio de por qué o cuándo ir al psicólogo, pero bueno, nosotros estamos más que dispuestos a que ustedes propongan el espacio, porque entre Cris y yo ya sabemos mucho de teorías y demás, pero la idea es que podamos abrir este espacio simplemente para poder promover un poco que la salud mental también es importante. La salud mental es salud. Entonces, no siempre es salud ligado al cuerpo, a esto de, bueno, me duele el estómago, voy al médico. Bueno, no, la salud mental también es importante y es importante también que la resguardemos en estos momentos tan difíciles. Coincido plenamente. Estaba respondiendo comentarios, Fer. Sí, sí, te vi muy concentrado. Bueno, los invitamos entonces a proponer próximos temas para charlar. Eh, o que inviten a personas también que ustedes quieran. La idea es poder socializar un poco el conocimiento. El conocimiento tiene que circular. En ese sentido, para nosotros es importante poder circular el conocimiento. Obviamente, que todo esto que charlemos los ayude también a decidir a ustedes si es que necesitan comenzar terapia, pero sí nosotros darles un poco de herramientas para identificar cuándo. Sí, sí, obviamente. Y también si necesitan hacer alguna consulta por privado, desde ya que lo pueden hacer, un mensaje privado a cualquiera de los dos. A veces es difícil quizás también, eh, no sé, considerar que alguien necesita comenzar una terapia y no saber cómo decírselo. Entonces a veces está bueno quizás directamente pasarle el contacto y desde ya que pueden hablar con nosotros. No es necesario iniciar una terapia con nosotros como para poder Uh -huh. hablar, sino que simplemente nada, nos pueden mandar y sus dudas, lo que necesiten. Eso siempre estamos abiertos, May y yo, a esa propuesta, no hay drama. Eh, Exactamente, yo creo que la próxima y vez vamos a trabajar sobre gestión de emociones, como están proponiendo acá, que es algo que también ha sido bastante votado. hay que ser feliz todo el tiempo. Todo el Claro, tiempo. Sí o sí. siempre hay que No, estar sí. feliz, pum para arriba. Siempre hay que No, estar feliz. Lo no, dice no, una no. taza.
que tengo. Claro. Bueno, si les parece, el domingo próximo podemos hablar un poco sobre manejo emocional, gestión de emociones, cómo trabajar algunas emociones en particular. Y si no, durante la semana vamos a estar dejando el sticker de preguntas para que puedan hacer y proponer todos los temas que a ustedes se les ocurra o quieran. Así que desde ya, muy feliz por haber compartido este espacio con ustedes. Y bueno, como dijo Cris, también mi espacio está disponible para cualquier duda o algo que hayan, no sé, en esta charla les haya quedado ahí resonando y no se animaron a preguntar. No tienen más que escribirnos tanto a Enfoque Psi, que es esta página, o @instantepsico, que es la página del licenciado Cristian Baglieri. Así que bueno, los vamos a ir despidiendo. Les deseamos un hermoso domingo, lo que queda del domingo. Va a quedar grabado el vivo, sí. La idea es empezar a dejar los vivos grabados para que puedan pasarlo o lo que ustedes quieran. O verlo o lo que sea. Sí, sí, obviamente. La idea, bueno, si pueden ir compartiendo, comentando si les gustó, nada, compártanlo, inviten gente. Cuanto más seamos mejor. La idea es, como dijimos al principio, no es que sea un monólogo, sino que ustedes puedan ir participando también y nos ayuda un montón también a nosotros para saber qué es lo que está bueno saber, digamos. Exactamente. Nosotros podemos ayudar un poco ahí, lo que no sepamos, lo averiguamos y se los contamos. Desde ya. Muchísimas Exactamente. gracias por participar a todos. Muy buena Gracias. onda, todos con las preguntas, de verdad. Suma un La montón verdad que eso. sí. Muchas gracias, en serio. Nos vemos el próximo fin de semana entonces. Dale, adiós, chau, chau. Adiós.